De Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 30. Mateo, capítulo 11, versículo del 25 al 30. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Hoy día vamos a compartir sobre algo muy importante que está pasando en toda la humanidad y dentro de la iglesia también. Podemos ver el mundo, un mundo cargado por la depresión, un mundo cargado por la tristeza, por la pena, pero no es tampoco ajeno la iglesia del Señor. La iglesia del Señor también a veces está cargada, familias que están preocupadas por diversos problemas, niños, jóvenes, adultos, matrimonios, madres y padres que quizás están decepcionados de la vida, pero que asisten a una congregación, familias completas que no pueden sentir el gozo del Evangelio, familias completas que no están con una alegría, con un gozo en su corazón. Hoy día vamos a compartir un poco de eso, porque también hay diferencia, hay familias que sí están llenas del Señor, con la alegría en diferentes pruebas. ¿Y por qué una cosa y por qué la otra? Porque hay diferencias y todos servimos al mismo Dios y todos servimos al mismo Señor. ¿Por qué hay una diferencia? Algunas familias o algunos jóvenes no tienen la misma alegría que otros. Hoy día vamos a compartir sobre eso. Dice el primer versículo, capítulo 25, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús. Pero dice respondiendo Jesús ¿de qué? Si podemos ver los versículos anteriores y cosas anteriores que andaba haciendo nuestro maestro, nadie le hizo alguna pregunta. Para poder lograr entender mejor eso, vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas 10, versículo 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lo que le estaba pasando al Señor Jesús, ¿por qué Él dice respondiendo Jesús? Lo que le estaba pasando a nuestro Señor, Él era que andaba predicando en algunas ciudades de los discípulos y se regocija en el Espíritu, algo que le pasa en su interior por tener una comunión con el Padre. Él se regocija y lo manifiesta. Por eso que dice respondiendo Jesús: yo te alabo, Padre. Dice Señor del cielo y de la tierra. Esa palabra alabar quiere decir reconocer. Yo reconozco lo que usted está haciendo, Señor, porque usted esconde estas cosas de los sabios y las entendidos y se las revela a los niños. Eso es lo que el Señor responde. Pero nadie le había hecho una pregunta a Él. Él lo había sentido en su interior. Mediante Él caminaba por las ciudades, mediante Él predicaba el Evangelio. Él entiende la voluntad del Padre y dice estas palabras: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque usted escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos. La oración quedaría de esta manera, porque sabio significa rapidez intelectual, entendido significa arrogante o cuerdo. Entonces el Señor está diciendo: Señor, yo te alabo porque usted escondió estas cosas de los intelectuales, de los arrogantes y de los cuerdos. Por eso el Señor se regocija en su espíritu, se alaba, porque concuerdan en el mismo espíritu. Lo mismo pensó Jesús, lo mismo pensó el Padre, y el Señor lo sintió y pudo alabar al Señor por eso. Amén. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículos 25 y 29.
Esto es lo mismo, pero lo dice el apóstol Pablo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Eso es lo que había regocijado a nuestro Señor Jesús, porque dice estas palabras: yo te alabo, Padre, y lo revelaste a los niños. Aquí la palabra niños quiere decir una persona que es sana de mente, no una persona que cuestiona o critica lo que se le ha dicho, no una persona que tiene la capacidad quizás para poder tratar de identificar si está bien o está mal. Un niño no hace eso. Un niño solamente cree, un niño solamente obedece a su padre, un niño se deja guiar por su padre. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo también. Se refiere a una inocencia mental, de no creerse más de la cuenta por un logro personal o por una virtud personal. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Ellos fueron creados en el huerto de Edén sin ninguna malicia mental. Dice la Escritura de que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Ellos estaban desnudos y no tenían frío. Tampoco alegaban por el calor del día. Imagínense eso. ¿Cómo ellos fueron creados? ¿Con qué mente fueron creados ellos? Con una mentalidad muy sana. Una mentalidad que ellos, viéndose desnudos, no se avergonzaban. Es por eso que el Señor Jesús se regocija en su espíritu y dice: yo te alabo, Padre. Porque Dios no va a revelar y no va a depositar nada en personas arrogantes, en personas que puedan cuestionar lo que Él les da. Dios siempre va a depositar cosas en los humildes y en los mansos de corazón. Las responsabilidades que tenía Adán y Eva eran grandes. Labrar el huerto. Adán tenía la responsabilidad de ponerle nombre a los animales, y aún así su carácter no cambió. Aún así siempre su mentalidad fue la misma. Pero después que él comió del fruto prohibido, todo eso cambió. Por eso que Dios, cuando confía algo, lo va a confiar en alguien humilde, en un niño, y ahora en un regenerado, en un hombre nacido de nuevo. Dios puede depositar esas cosas en nuestra vida, porque hay una confianza. Hay una confianza que no va a haber un cuestionamiento, hay una confianza que no va a haber una doble intención de poder meditar si está bien o está mal. Si hay alguna cualidad en un cristiano, es creerle a su Padre. Si hay algo que tenía el Señor Jesús, es que le creía a su Padre. Un poquito más abajo dice: sí, Padre, porque así te agradó. Obediencia completa. No cuestionó nada, no le preguntó nada: Señor, si yo estuve predicando en Betsaida, Capernaum, estuve predicando en estas ciudades, ¿para qué me envió usted a predicar? Estoy parafraseando. ¿Para qué usted me envió a predicar hacia ese lugar si nadie se va a convertir? Eso no fue así de parte del Señor. El Señor Jesús dijo: así, Padre, porque así te agradó. Listo. Lo mismo nosotros, hermanos. Si estamos pasando alguna dificultad, alguna prueba, o si hay carga en nuestra vida por alguna desobediencia, por algo que hayamos vivido o que estemos viviendo, nuestra respuesta siempre tiene que ser: sí, Padre, porque así te agradó. Eso es lo que debemos hacer, lo que debemos pensar, cómo nuestra vida se tiene que dirigir al Señor. Versículo 26 dice: sí, Padre, porque así te agradó. Sometimiento, obediencia, mansedumbre y humildad. Amén. Versículo 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien aquel el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, nosotros solamente somos deudores de todo lo que Dios nos ha dado. Nada depende de nosotros. Acá está el Padre y el Hijo involucrados, y si el Hijo quiere lo revela. Pero nosotros somos solamente deudores. Nosotros no tenemos nada que ver en esto. Solamente por gracia Dios nos enseña alguna verdad. Solamente por misericordia Dios nos guía, Dios nos fortalece. Pero aquí nosotros no tenemos nada que ver. Somos solamente deudores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, gloria a Dios. Amén. Venid a mí,
todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, dice el versículo 28. Acá el llamamiento que el Señor hace es un llamamiento, es un sometimiento voluntario. Para poder nosotros poner nuestra vida al mandato del Señor tiene que ser un llamamiento voluntario. Dios quiere que voluntariamente nosotros le sirvamos a Él para poder conocerle cada vez mejor. Trabajados quiere decir hacer lamentación. Cargados quiere decir ansiedad espiritual. Y Él nos quiere hacer descansar de todas esas cosas. Pero hermanos, recién hablábamos de que no todos estamos con el gozo a diario. Hay familias que tienen muchos problemas. Hay familias que están cargadas, familias que están dentro de la iglesia. Aún hombres, mujeres, matrimonios, que están dentro de la iglesia, pero no tienen una vida feliz. Y aquí vamos a entrar un poco en tierra derecha lo que el Señor quiere compartir en esta noche. Vamos a leer Isaías 40. Versículo del 28 al 31. Dice así: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero note esto que es muy importante, la Biblia destaca: los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, no importa la edad que usted tenga, no importa los hijos que usted tenga, no importa el trabajo que usted tenga, dice: los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Cualquier hermano, la edad que usted tenga, no importa. Si usted espera al Señor, si usted espera en Él, usted va a recibir nuevas fuerzas. Pero tiene que esperar en Él. Tenemos que esperar en Él para poder recibir las fuerzas que Dios nos da. Amén. Versículo 29 de Mateo: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor dice: llevad mi yugo. ¿Qué es lo que es un yugo? Un yugo es un artefacto de madera que se colocaba en dos bueyes. Un yugo tenía capacidad para dos bueyes. En el lado derecho se ponía el buey que tenía más experiencia, que tenía más fuerza, que conocía el camino, que conocía el trabajo, y en el lado izquierdo por lo general se ponían los bueyes más débiles, con menos experiencia y quizás también con menos fuerza. Pero acá note algo que es muy importante, hermano. ¿Por qué nosotros muchas veces nos cansamos? ¿Por qué el cristiano se cansa? ¿Por qué la familia cristiana en realidad se cansa? El Señor Jesús dice: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí la palabra manso no quiere decir de que alguien esté gritándome en el oído o que estén haciéndome sonidos fuertes en mi oreja y yo esté así tranquilo. Aquí la palabra manso quiere decir de mansedumbre, porque yo confío en Dios. Yo soy manso, yo soy tranquilo, porque yo confío en Dios, que Él me guía por el camino correcto. La palabra manso acá no quiere decir que alguien esté haciendo una fiesta en mi oreja y yo voy a estar tranquilo. Yo soy manso cuando yo conozco al Señor y yo sé que Él me va a guiar por un buen camino y yo no doy ningún tipo de rencilla y yo no me muevo para acá, no me muevo para allá, no doy una patada para atrás o una patada para adelante. Aquí la palabra manso quiere decir que yo confío en el Señor, por eso soy tranquilo, por eso me dejo guiar, por eso obedezco su palabra, por eso me congrego, amo a mis hermanos, por eso estoy en comunión con ellos, aunque esté viviendo una prueba, confío en Dios porque le conozco,
Sé que es un Dios eterno, sé que es un Dios poderoso, sé que es un Dios que me guía, que me ama, que me va a guiar por un buen camino. Si estoy pasando por alguna prueba, Dios me va a sacar de la prueba. Solamente tengo que confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso que muchas veces estamos cansados y estamos cargados, estamos trabajados, no queremos ya servir al Señor, no queremos venir con nuestra familia a la iglesia y no queremos seguir perseverando los días martes, los jueves, los viernes, los domingos, cualquier tipo de reunión que tengamos. Es por eso que muchas veces nos cansamos, porque no hay una confianza en el que nos llamó. No, muchas veces ni siquiera le conocemos, que es un Dios poderoso, un Dios real, un Dios eterno. Pero cada vez que nos vayamos más acercando al Señor, más vamos conociendo sus atributos. Que Él es un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que no miente, un Dios que cumple sus promesas. Y la palabra humilde. Y este fue el éxito del Señor Jesús en su ministerio. Él fue manso y humilde. Por eso dice, aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, Él está diciendo, si ustedes siguen mis pasos, ustedes van a tener éxito como yo tuve éxito también. Padre de familia, vas a tener éxito en tu familia si eres manso, si eres humilde. La palabra humilde aquí quiere decir el que no piensa que puede hacerlo mejor que el que lo guía. Eso es una actitud humilde. No pensar que yo lo puedo hacer mejor que el que me está guiando. Aquí nos guía un pastor, aquí nos guía un líder, aquí nos guía un diácono, un anciano, y yo no puedo pensar que yo puedo hacerlo mejor que ellos. Esa no es una actitud humilde. Una actitud humilde, y por eso el Señor Jesús fue y tuvo mucho éxito en su ministerio, porque Él fue humilde. Él nunca pensó que lo podía quizás hacer mejor que su Padre. Siempre tuvo ojos humildes, no tuvo ojos altivos. Así también nosotros, en nuestra vida, dentro de la congregación, dentro de nuestra familia, siempre mantenernos humildes. Amén. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Como les decía, este era un artefacto que tenía capacidad para dos bueyes, el buey más experimentado en el lado derecho y el buey con menos experiencia en el lado izquierdo. Y el buey de la derecha tenía la capacidad para poder sostener toda la carga y nivelarla cuando el buey menor y chico se canse. Escudriñando un poquito el trabajo de estos bueyes, cuando el buey menor araba la carga junto al buey mayor, el buey menor tendía a doblar su rodilla y a flaquear. Pero cuando esto pasaba, escúcheme hermano, el buey fuerte de la derecha metía sus 4 patas en la tierra y así podía sostener toda la carga. Y el buey de la izquierda empezaba a levantar de a poquito sus patitas y se ponía en pie. Yo, hermano, cuando leí esto, yo me alegré en mi corazón, porque yo siento que cuando yo me estoy cayendo, hay alguien que pone sus patas fuertes para que yo pueda levantarme. Hay alguien que está ahí conmigo. Cuando yo me caigo, cuando yo flaqueo, yo puedo levantar mis pies y poder seguir caminando. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesús. Llevad mi yugo, pónganse ustedes en el lado izquierdo, yo me pongo en el lado derecho. Y yo llevo su carga. Cuando ustedes flaqueen, cuando ustedes caigan, yo pongo mis pies fuertes en la tierra, ustedes van a poder levantarse. Pero tenemos que ser humildes y mansos, confiar en quien nos guía, confiar en quien nos habla, confiar en su palabra. No hay ninguna otra cosa, querido hermano. Y esto es lo que ha bendecido mucho, yo creo, la vida de cada uno de nosotros. Experimentar alguna vez un rasgo de humildad en nuestra vida. Experimentar alguna vez un rasgo de mansedumbre, de confianza. Cuando alguien confía en el Señor, hermano, es algo hermoso, es algo poderoso. Cuando uno es humilde en la vida, es un olor fragante para ti. Cambian todas las cosas. Amén. Se caracterizaba un yugo porque un buey más experimentado y con más fuerza, que conocía el camino y el trabajo, se ponía al lado derecho y tenía la capacidad para nivelar la carga. Para el otro buey más joven y sin tanta fuerza, Jesús dice: llevad mi yugo, queriendo decir Él que Él va en el lado derecho y ustedes pónganse en el lado izquierdo, que yo les voy a ayudar a llevar la carga.
¿Quién le puso el yugo a Jesús? Fue su Padre. No nos olvidemos que Él era 100% hombre y venía con un propósito en la tierra. Él venía a cumplir una voluntad y era la voluntad del Padre. Él venía ya con el yugo. ¿Pero por qué cumplió la voluntad del Padre? Porque Él fue manso y fue humilde. Él confiaba en su Padre. Confiaba, hermano. Hay que confiar en el Señor. En lo que estemos viviendo. Quizás a veces vivimos cosas por desobedientes, es verdad. Pero dentro de todas esas cosas podemos salir adelante si un día le pedimos al Señor que Él nos ayude. Sin duda que vamos a poder salir adelante. Pero de ahí para adelante usted se une a Jesús, porque la Biblia dice de que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Entonces si usted se une al Señor Jesús y usted le obedece, usted confía en Él, y si usted es humilde, nunca pensando que usted lo podía haber hecho mejor, hermano, en su vida va a haber mucho éxito. En su familia también va a haber mucho éxito. Sus hijos también van a ser unos hijos muy bendecidos porque van a ver un buen ejemplo. Hermano, aunque no sea así en sus hijos, quizás. Aunque quizás usted tenga problemas con ellos. Pero si usted da el ejemplo, eso es algo, hermano, poderoso. A la larga Dios hace la obra igual. ¿Por qué? Porque el ejemplo es lo más poderoso que hay. Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo en todo. En fe, en pureza, en amor y en conducta. No te preocupes de tu juventud. Solamente sé ejemplo en todo. Dice la Biblia: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a leer Salmos 34. Versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cómo lo dice? En todo tiempo. En todo tiempo. Cuando esté feliz, cuando esté triste, cuando tenga para comer, quizás cuando no tenga para comer. En todo tiempo. En Jehová su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos, o sea, los que confían también, y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Amén. Versículo 1, y me quiero quedar ahí. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén. Sí, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Una persona que confía en Jehová, siempre su alabanza siempre estará de continuo en la boca. Amén. Gloria a ti, Señor. Esa es una señal, ese es un indicio de que confiamos en el Señor. Sí, Señor. Bendito Dios. Humilde. Proverbios 22. Versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Salmo 138:6 dice que Jehová atiende al humilde y al soberbio lo mira de lejos. Amén. Sí, Señor. La humildad, hermano, nos acerca a Jesús. La humildad nos acerca al Señor. La humildad hace que Dios nos mire. Sí, Señor. Dios mira de lejos a los altivos. Sí, Señor. Y si hay algo que muestra, que tiene que mostrar una iglesia, es humildad. Bendito Hermanos humildes, hermanos que se amen, hermanos que se quieran, hermanos que no miren a los demás como inferiores a Sí, ellos. Señor. Sí, Señor. Efesios 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Con toda humildad, soportando los unos a los otros. Amén. Amén. Sí, Señor. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores
a Él mismo. Bendito Dios. Eso es una enseñanza muy hermosa. Nosotros siempre debemos mirar a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Bendito Dios. Dentro de una congregación siempre tiene que verse eso. Sí, Señor. Hermanos que miren a los demás como superiores a ellos mismos. Si, hermanos, en una iglesia todos fuéramos así, todos nos anduviéramos sirviendo a cada rato, porque miraríamos a nuestros hermanos como superiores. Sí. Entraríamos todos uno para allá sirviéndonos como ovejas que el Señor quiere, Así es, Señor. estimándonos cada uno como superiores. Hermano, es algo hermoso poder tratar de regirnos por lo que dice la palabra del Señor. Y quizás nos va a costar porque la palabra es una y nosotros somos completamente diferentes. Pero cuando nosotros ponemos por obra su palabra y queremos obedecer al Señor, hermano, las cosas van a cambiar. Señor, Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Dice, igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos. Acá ya estamos hablando ya iglesia, Grey. Dice, jóvenes, ¿cuántos están postulando acá algún día ser un anciano? No escuché amén. Yo sé que aquí hay varios hermanos que están postulando algún día, quizás no entendieron, pero aquí hay jóvenes como yo, que debemos respetar a los ancianos. Sí, Señor. Algún Amén. día quizá usted va a ser un anciano. Algún día quizá Dios le va a dar el don. Dios le va a dar un regalo. Y va a ser un anciano. La Biblia acá dice que los jóvenes, los que están postulando, los que quieren ser quizás un anciano, deben estar sujetos a los que están primero que ellos, dentro de la iglesia. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos Bendito Dios. y todos sumisos dentro de la iglesia. Así es. Todos sumisos, todos humildes, todos tranquilos, como ovejas, guiadas por un pastor. Todos ovejas, guiadas por un pastor. Revestidos de humildad, revestidos de humildad. No vestidos, revestidos. Hermanos, si hay algo que necesitamos en la vida es humildad. Humildad para no creer, como decíamos recién, de que yo lo puedo hacer mejor que el hermano que toca la batería, o que el hermano que toca el bajo, o que el hermano que predica. Eso, hermano, necesitamos ponerlo por obra, amarlo, atesorarlo, abrazarlo, abrazar las enseñanzas de la sana doctrina del Señor, Amén. Amén. Sí, Señor. abrazar la cruz de Cristo, que Él fue humilde, Él fue manso, Bendito Dios. Él obedeció a su Padre, Él en ningún momento lo criticó. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bendito. Hay un animal que quizás tiene más fuerzas que el buey, pero nunca se ha dejado domar. Vamos a leer Job 39. Job 39, versículos 9 y 12. Del 9 al 11. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Ciertamente no. Dios no pone sus ojos en los que no se dejan domar. Dios no pone sus ojos en los que piensan que lo pueden hacer
mejor que el de al lado. Dios no pone sus ojos en los hombres que creen en su propia fuerza. Amén. Dios no pone sus ojos en gente Sí, Señor. que es altiva, Sí, que es Señor. soberbia. Sí, Señor. Amén. Dios no pone sus ojos en esas personas. El Señor le dijo a Pablo, ¿cierto? Le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El labrador en tiempo antiguo tenía en su mano para producir, cuando araba, una madera o una vara que tenía una punta de metal en uno de sus lados del mástil. Y era muy frecuente que el buey más joven, porque no le gustaba el trabajo o no conocía el camino, tendía a dar coces. Coces significa patadas contra el aguijón, causándose un daño propio importante, un daño personal que se lo hacía él mismo. O sea, el hombre que no es humilde, que no es manso, que no se deja guiar, da patadas contra un aguijón espiritualmente. Y ese aguijón causa daño espiritualmente en nuestra vida. Nosotros tenemos que pensar que si confiamos en el Señor, Él va a querer lo mejor para nosotros. Señor, amén. Él va a querer lo mejor para nosotros. Amén, sí, Señor. Aunque quizás no nos guste el tiempo que estamos viviendo Oh, Dios, sí, o lo Señor. que estamos pasando, Sí, Señor, amén. no dar cosas, no corrernos para acá o corrernos para allá, porque a la larga, hermano, uno se hace un daño propio, un daño importante también personal, cuando no conocemos o no entendemos la voluntad del Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a leer para terminar. El último versículo se encuentra en Deuteronomio 32, versículo 15. Versículo 15 de Deuteronomio. Dice la Biblia, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste y te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jesurún significa el que es recto con Dios. Hermanos, todos estamos propensos quizás algún día equivocarnos. Todos estamos propensos algún día de desviarnos del camino, de la humildad y de la mansedumbre. Si todos camináramos por ese camino de la humildad y de la mansedumbre, como lo hizo el Señor Jesús, de la mansedumbre porque Él confiaba en su Padre, y de la humildad porque Él nunca pensó que lo podía hacer mejor que Él. Él siempre pensó que su Padre lo iba a guiar por lo mejor. Así nosotros como iglesia debemos creer, así nosotros como matrimonios también, los jóvenes, debemos creer que Dios tiene lo mejor para nosotros. No salirnos del camino de la mansedumbre y de la humildad. Porque es lo que llevó al éxito a nuestro Señor Jesús y es lo que nos va a llevar al éxito también a nosotros en nuestra vida espiritual. Y es lo que también va a hacer que los demás crean al Señor. Jesurún significa el que es recto con Dios, pero un día dio coces, porque engordó, dice la palabra, porque lo llenó el orgullo, porque quizás fue la vanagloria, no lo sé, pero también dio coces, dio patadas. No confió en el Señor como deberíamos confiar todos. Tenemos un Dios grande, un Dios verdadero, un Dios real, un Dios poderoso, un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Independiente de las cosas que estemos viviendo, decía el Salmo 34, mi alabanza estará de continuo en mi boca. Confiar en todo tiempo en el Señor, iglesia. Independiente de lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, Amén, sí, Señor. solamente aprender del Señor, Amén. que Él fue manso y humilde de corazón, Bendito Dios. para hallar descanso para nuestras almas. Gracias. Que el Señor le bendiga y Amén. que el Señor le guarde. Amén. Denle un aplauso al Señor.